Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del quinto grado. El día de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021, estaremos trabajando con nuestra maratón del curso de comunicación integral. Para esto les recuerdo que deben tener sus cámaras encendidas si quieren estar presentes o considerarse como presentes dentro de la evaluación. Del mismo modo, deben tener sus hojas de aplicación impresas, ya que se han enviado el día martes de la semana pasada, del mismo modo el día jueves y el día viernes. Quiere decir que han tenido 6 días para poder imprimir su material. En vista de esto, vamos a iniciar con nuestra maratón del curso de comunicación integral, recordándoles a la vez que esta maratón contiene los temas exactos de lo que es nuestro temario, ¿ok? Nuestro temario está básicamente desarrollado allí. Y por este motivo es lo que a ustedes les va a salir para su examen. Por favor, vamos a prestar mucha atención con las explicaciones. Muy bien, comenzamos. Tenemos como primer tema de nuestro temario los signos de puntuación 1, usos de la coma. Esto lo hemos trabajado en nuestro primer trimestre. Entonces recordemos que la coma es aquel signo de puntuación que siempre indica que hay que hacer una pausa breve y no tan larga como con el punto y seguido o punto y aparte. Hemos trabajado 3 tipos de coma, la coma enumerativa, la coma vocativa y la coma elíptica. Recuerden ustedes que la coma enumerativa yo la utilizo y todos debemos utilizarla para separar elementos nombrados en un orden, ¿verdad? Que si fui al centro y compré polo, chompa, chalinas, por ejemplo, zapatos y medias, puede ser. Pero en este orden de ideas yo voy utilizando la coma para separar un elemento de otro, salvo que cuando yo voy a nombrar ya mi última cosa como final, yo le coloco la I, según sea el caso, la E o la O, ¿ok? Para darle sentido. Por ejemplo, el joven vende carritos, muñequitos y golosinas. Y esta comita que está aquí me está separando a carritos de muñequitos. Y esta ahí me está agregando a la información de carritos, muñequitos, me está agregando que también vende golosinas. Ahora bien, fíjense ustedes con el segundo ejemplo de la coma enumerativa. Mi vecina es una artista, canta, actúa, baila, pinta. Ya en este caso no voy a colocarla ahí porque esto me quiere decir, esta coma con otros puntitos suspensivos me quiere decir que hace muchas otras cosas más. Pero del mismo modo yo debo utilizarla. Aquí no voy a utilizarla ahí porque no hay nada definido al final, sino esto me quiere dar a entender que hay muchas otras cosas más que hace mi vecina. Luego tenemos la coma vocativa. Recuerden ustedes que es aquella coma que separa el nombre del sujeto a quien nos estamos dirigiendo de todo el resto de demás. Si yo digo, Pedrito Pérez, por favor, cómete toda tu sopa. Quiere decir que dentro de una concurrencia, dentro de un grupo de personas, a Pedrito Pérez es a quien yo me estoy dirigiendo. Entonces, la coma vocativa me permite captar la atención de la persona a la que yo me estoy dirigiendo. ¿Ok? Bastante que les he trabajado este ejemplo. Vamos a comer, niños. Que si yo no le metiera esta coma aquí, diría, vamos a comer niños. Quiere decir que me voy a comer a los niños. Si yo no le colocara la coma. Entonces, vamos a comer es lo que estoy evocando, lo que quiero que presten atención con esta información. Cuando digo, Gina, haz tu tarea, precisamente la coma va después de Gina porque quiero enfatizar esa palabra. Por eso se llama vocativa, porque me evoca. En cambio, la coma elíptica, esta coma es maravillosa. ¿Por qué? Porque se emplea para reemplazar a un verbo y así yo evito dentro de mi oración que existan redundancias. Si yo les digo a ustedes, el profesor escribe en el tablero, los alumnos, esta comita que está aquí, me sustituye a este verbo para que no se repita. ¿Ok? El profesor escribe en el tablero, los alumnos en el cuaderno. Entonces, con esto yo estoy evitando decir, el profesor escribe en el tablero, los alumnos en el cuaderno, los niños de inicial en su blog.
para no decir escriben, 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 yo le coloco esta comita que es elíptica, que es la que me sustituye el verbo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la misma acción para todos los elementos que estoy nombrando en mi oración. Perfecto. Ahora, otro tema que hemos visto es sustantivo, género y número. Recuerdan ustedes que nosotros cuando hablamos de sustantivo es esa palabra que me permite a mí nombrar a personas, animales, cosas, objetos, incluso sentimientos e ideas. Bueno, recordemos al mismo tiempo que el sustantivo tiene accidentes gramaticales y que a su vez hay una clasificación. Si yo digo de la clasificación del sustantivo con género y número, sencillamente es así. Según el género, los sustantivos se me clasifican en homónimos. ¿Cuáles son los sustantivos homónimos, Miss? Son los que adquieren otro significado cuando yo le cambio de género. Por ejemplo, no es lo mismo decir el papa que la papa. ¿Se dan cuenta? Aunque papa se escribe igual, yo ya le estoy cambiando el género con el papa, ya estoy hablando de un personaje que me amerita mi respeto porque es una figura eclesiástica y todo lo demás, ¿verdad? Y aquí en la papa estoy hablando de una verdura. Y peor aún, si yo digo el papá y le coloco la tilde, ya estoy hablando del padre de familia, ¿cierto? Del papá de alguien. Entonces, estos sustantivos son homónimos cuando, cambiándoles el género, adquieren otros significados. Pero también tenemos dentro de esta clasificación, según el género, a los sustantivos ambiguos. ¿Cuáles son esos sustantivos? Pasa lo contrario, con estos sustantivos tú puedes emplear masculino o femenino y ellos no van a cambiar su significado. Es lo mismo, yo puedo decir el azúcar o la azúcar, lo puedo nombrar de las dos maneras y no le cambia el significado. Yo puedo decir el mar o la mar y no cambia el significado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, según el número, el sustantivo tiene singular y plural. ¿Qué es singular? Singular se refiere a que me está hablando de un solo elemento. Y plural me dice que está hablando de varios, pero hay reglas para poderlos acomodar para que suene con coherencia y con buena precisión. Esta regla me dice que según el número que es singular o plural, yo para poderlos pasar de singular a plural, si terminan en consonante, mis sustantivos, yo le voy a agregar la E y la S al final. Por ejemplo, yo quiero decir camión. Digamos que es camión. Ok, ya dije camión, pero yo lo quiero pasar a plural, Miss. Nada más le agrego la E y la S. Ya estoy hablando del mismo elemento, pero en plural. Camión, camiones. Se cumple la regla que está establecida aquí, que le agrego la E y la S. ¿Sí se dan cuenta? Perfecto. Ahora, pasa otra cosa. Si mi sustantivo termina en S o termina en X, yo debo colocar los artículos los o las. Tal es el caso de tórax, termina en X. Yo voy a decir los tórax. No le voy a agregar la E y la S para que diga los tóraxes, porque eso no existe. Los tórax y ya quiere decir que estoy hablando de varios. Y si es uno solo, digo el tórax. Y si son varios, los tórax. Termina en S, como me establece aquí la regla, igualmente yo le coloco los o las. En este caso, crisis, yo no voy a decir los crisis, sino las crisis. Y igualmente puedo decir la crisis mundial. Las crisis a nivel del mundo, estoy hablando de varias, ¿verdad? Y no puedo decir las crisis o las crisis, ¿verdad que no? Perfecto, entonces, por eso existe esta regla. Ahora bien, del mismo modo como aquí cuando terminan en consonante, si la vocal, si el sustantivo termina en vocal acentuada, en vocal cerrada, I o U, acentuada, se le va a agregar
la E y la S, por ejemplo, los hindú. Yo voy a hablar de voy a decir los hindúes, ¿ok? Está terminando en tilde. Por eso se cumple esta regla. Ahora, si mi sustantivo termina en vocal, se le añade S. Por ejemplo, termina en vocal. Yo puedo decir fácilmente el aire, como puedo agarrar y decir los aires. Y ya estoy hablando de plural, ¿ok? Yo puedo decir también, si está terminando en vocal, otra palabrita puede ser fruta. Y si yo quiero hablar de varias, sencillamente agrego la S como me establece la regla. Si termina en vocal, está terminando en vocal, le añado una S. Aquí está añadida y aquí está añadida. Y de esta manera yo voy colocando mis sustantivos en plural atendiendo las reglas que están establecidas. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿qué son los sustantivos homónimos? O les puedo poner un ejemplo de las siguientes opciones. Señale cuáles son los sustantivos homónimos o señale cuál es la opción que tiene sustantivos homónimos. Ya ustedes saben que los homónimos se escriben igual, pero adquieren otro significado cuando lo cambiamos de género. Y que los ambiguos, así les cambiemos el género, ellos mantienen el mismo significado. Perfecto. Avanzamos, chicos. Ojo con esto. Tenemos sustantivos comunes propios, ya esto es una clasificación general. Por su extensión tenemos comunes propios, por su naturaleza tenemos abstractos y concretos. Estos comunes me nombran en forma general a los elementos de la misma clase y los propios sí me personalizan, ya me dicen el nombre de alguien. Los abstractos me hablan de sentimientos, ideas, pensamientos, emociones, aquello que no podemos tocar, que no se puede palpar, que no está a simple vista, sino es un proceso como interno del ser humano. En cambio, los concretos sí son aquellos que podemos tocar, ver, mirar, que están palpables. Por su cantidad tenemos individuales, colectivos, contables e incontables. Los individuales son estos sustantivos que me nombran en forma particular a un solo elemento, como oveja, perro, gato, cerdo. Y los colectivos me los nombran, pero en grupo, en cantidad. Por ejemplo, de oveja, el colectivo de oveja sería rebaño y el de perro sería jauría. Muy bien. Ahora nos vamos con los contables. Son todos aquellos sustantivos que se dejan enumerar. Un libro, dos libros, las cucharas, 5 cucharas, 10 cucharas, 4 tupper, 3 frascos, 5 refrescos, vamos a suponer, ¿no? Y los incontables son aquellos que tú no puedes medir o cuantificar porque tú no vas a decir las nieves, es mucho, tú no sabes cuánto, cada bolita de nieve, cuántas son, no. Cuando hablas del azúcar, tú no sabes cuántos granitos de azúcar. Tú puedes decir, dame 1 kilo de azúcar, pero no puedes decir, dame 5 o 6 granitos de azúcar porque es algo incontable. Son tan mínimos que no se dejan contar. Igualmente la leche. Tú puedes decir, dame 1 litro de leche, pero ¿qué cantidad de leche como tal? ¿Cuáles son las partículas que lo componen? ¿En qué cantidad? ¿En qué proporción? No está definido, ¿ok? Ahora bien, ojo con esto, por su estructura. Tenemos primitivos, derivados y compuestos. ¿Cuáles son los primitivos? Los que no se derivan de ninguna palabra, ¿ok? Por lo general son monosílabos, por lo general, pero también como la palabra queso, él no se deriva de nada y no es un monosílabo, es un bisílabo, tiene 2 sílabas, pero por lo general son monosílabos. Pan, rosa, flor, sol.
Y los derivados son todos aquellos sustantivos que provienen de otra palabra. Por ejemplo, panadero proviene ¿de dónde? De pan. Rosal proviene ¿de dónde? De rosa. Florería proviene ¿de dónde? De flor. Quesillo proviene ¿de dónde? De queso, ¿verdad? Ahora bien, los compuestos están formados por más de una palabra, como abre latas. Es decir, que aquí estamos utilizando dos palabras. Saca puntas, que también ustedes le conocen como tajador. Estoy utilizando dos palabras para armar una sola. Limpia vidrios. Son dos palabras que tienen otros usos, pero cuando se juntan me dan un significado. Y por supuesto, aquí ya saben cómo es la clasificación según el número en singular y plural y según el género en masculino y femenino. Listo con el tema de los sustantivos. Ahora viene el tema de la oración. Recordemos que no es lo mismo oración que frase y que la diferencia que hay entre la oración y la frase es que la oración sí tiene verbo, la frase no. ¿Ok? La frase por lo general me tiene un sustantivo y un adjetivo, pero la oración sí me tiene el sujeto, el verbo, principalmente el verbo y su predicado. Ahora bien, recordemos que la oración tenía su clasificación. La primera, lo que estamos viendo, es la clasificación de la oración según la presencia o existencia del sujeto y el predicado. Tenemos las oraciones unimembres. Estas oraciones no tienen sujeto y por lo general pueden expresar, referirse a fenómenos naturales o expresar una alarma, un tema de auxilio, de ayuda, de me escuchas, busca concretar si hay o no comunicación. Por ejemplo, auxilio, o eso es una expresión, pero ahí no hay sujeto y me está dejando un mensaje también. ¿Ok? O ya esto me indica que está sorprendida. Auxilio, por ejemplo, es una palabra que te está diciendo ayúdame, ¿no? Entonces, no tiene su sujeto, no tiene su predicado, pero sigue siendo una oración, no una frase, sino una oración porque me está dejando un mensaje muy claro. Y son, por eso se consideran unimembres, porque no se aprecia el sujeto, pero sí está dejando completamente claro el mensaje. Nevó en la sierra, no hay un sujeto como tal definido porque no me nombra una persona. Y sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde nevó? En la sierra. ¿De quién estoy hablando? De la sierra, ¿verdad? Entonces, estas son las oraciones unimembres. Por lo general, no se aprecia el sujeto y con mucha frecuencia se refiere a esos fenómenos naturales o a esas expresiones que dicen más de lo que contiene en su estructura. Y las oraciones bimembres, estas sí tienen sujeto y predicado y ya todos las conocemos. Por ejemplo, los alumnos, ya aquí sé que los alumnos es mi sujeto, participaron de las Olimpiadas, ya es todo lo que se dice, el sujeto tiene su sujeto y su predicado. Igualmente, eran rápidos los caballos de mi amigo. ¿Quiénes eran rápidos? Ese es el predicado, los caballos de mi amigo, que es de quien estamos hablando, ¿ok? Y en vamos a la playa igualmente. Ahí hay sujeto porque yo me estoy incluso incluyendo como parte del sujeto. Muy bien, ahora viene la otra clasificación y es según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, mis oraciones son enunciativas, ¿ok? Que me informan de un hecho, una idea, un pensamiento. Las interrogativas, que ellas me permiten a mí, este tipo de oraciones, preguntar sobre algo, indagar sobre algo y siempre, o por lo general, van entre signos de interrogación. Las exclamativas que me expresan un estado emocional de sorpresa, miedo, alegría y van entre signos de admiración. Las imperativas que me expresan una orden o mandato, las dubitativas que me expresan una duda, que no hay precisión, no hay certeza de algo, y las desiderativas que sí expresan un deseo, una buena intención, un ojalá, un Dios quiera. Esas son mis oraciones desiderativas, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos aquí lo que es el
sujeto, todo lo relacionado con el sujeto que también ya lo vimos. Recordemos muy bien, ¿qué es el sujeto? Es el elemento de la oración del cual se dice algo, ¿ok? ¿Cómo reconozco al sujeto? Si está en singular, yo pregunto ¿qué más el verbo? José jugó fútbol. ¿Quién más el verbo? Jugó, ¿verdad? ¿Quién jugó fútbol? José. Quiere decir que José es mi sujeto. Si estoy hablando en plural, yo voy a preguntar quiénes. Yo puedo decir, Samir y su mamá fueron a la playa. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes más el verbo? Fueron a la playa, Samir y su mamá, vamos a suponer. Y por último, cuando no me están hablando de una persona, sino de un objeto, yo me pregunto, ¿qué más el verbo? El florero se rompió. ¿Qué se rompió? El florero. Quiere decir que ese es mi sujeto. Dentro de la clasificación del sujeto, tenemos dos modalidades, según la expresión escrita y según el número de núcleos. Según su expresión escrita, el sujeto es expreso cuando se menciona en la oración, cuando yo nombro al objeto o a la persona claramente en la oración. Y el tácito, que es el que está sobreentendido. Por ejemplo, en el expreso, la niña juega en el parque. Aquí estoy hablando de quién, evidentemente de la niña. Y en el tácito dice, todos viajaremos juntos, pero ahí no me dice si usted, ellos, nosotros, quiénes. Solamente dice todos, ya está sobreentendido. Quiere decir, si yo les digo a ustedes, todos están aprobados, quiere decir que los estoy incluyendo al grupo completo, por ejemplo, ¿no? O todos están jalados. Quiere decir que estoy involucrando absolutamente todos los estudiantes del quinto grado. Según el número de núcleos, recuerden ustedes que el núcleo dentro de la oración, dentro del sujeto, cuando yo hablo de núcleo, puedo decir que dentro de mi oración el núcleo es el mismo sujeto, es la misma persona, elemento, cosa a la que yo me estoy refiriendo. Y digo que mi oración tiene sujeto simple cuando solo aparece en mi oración un sujeto, un solo núcleo, pues, un solo sujeto. El león ruge. ¿De quién estoy hablando? Del león. Ahí no dice ni los leones, ni el león, ni el tigre, no, estoy diciendo el león. Ahora bien, cuando mi oración tiene un sujeto compuesto, cuando tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, María y Carla se fueron de compras. Yo estoy hablando de María y de Carla, estoy hablando de dos sujetos, son dos núcleos, quiere decir que es un sujeto compuesto. La niña y su mamá sonreían o sonríen, la niña y su madre sonríen. Ya estoy hablando de dos núcleos, por eso es compuesto. Perfecto. Nos vamos con el predicado, que ya sabemos que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto y que resulta ser una construcción verbal cuando el núcleo del mismo, o sea, cuando el centro de este predicado es un verbo que señala la acción a realizar por el sujeto. ¿Cómo se clasifica el predicado? Pregunta de examen. Predicado nominal y verbal. ¿Cuál es el predicado nominal, Miss? Es aquel que está formado por un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer o yacer. Son 5 verbos. ¿Y qué es el verbo, qué es el predicado verbal, Miss? Es aquel que no está, es aquel que no está formado por verbos copulativos. Reír, cantar, saltar, pero que no sea ser, estar, parecer, permanecer o yacer. Si resulta tener uno de estos verbos, es nominal, pero es verbal todo lo demás, los que no tienen estos verbos. Ese es mi predicado verbal. ¿Cómo es la estructura del predicado? Mi sencillo. El núcleo del predicado es la palabra más importante. ¿Y cuál es la palabra más importante según lo que ya aquí nos dicen? Un verbo, ¿no? Un verbo conjugado. ¿Cuál es el objeto directo? Es el complemento verbal que nombra a la persona o al objeto sobre el que recae directamente lo que se dice que está haciendo en el verbo. María José canta. ¿Qué hace María José? ¿Qué canta? La pregunta sería, ¿qué más el verbo?
María José canta. ¿Qué hace María José? Canta. Ahora, el objeto indirecto, este sí va, ahí sí tiene uno que preguntar, ¿a quién más el verbo? Yo puedo decir, se le compraron chocolates a todos los alumnos del quinto grado. ¿A quién se le compraron chocolates? A los alumnos del quinto grado. Quiere decir que en mi objeto indirecto es ¿a quién va dirigida la acción? A los estudiantes. Yo puedo decir, se le compraron flores a todas las mamitas de la promoción. Entonces, ¿para quiénes compraron flores? La respuesta sería para todas las mamitas de la promoción, es decir, que la acción que se realizó va dirigida a alguien. Ese es el objeto indirecto. Muy bien, chicos, avancemos. Acentuación diacrítica y enfática. Recuerdan ustedes que fue uno de nuestros últimos temas. Tenemos la tildación en polisílabos cuando lleva tilde diacrítica la palabra aún, que es uno de nuestras palabras con acentuación diacrítica, cuando es adverbio y lo puedes reemplazar por todavía, que no se les olvide. Como decir, aún no concilio el sueño, aún tengo comida, aún es temprano. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando es sinónimo de hasta, también o incluso. Aquí hay un ejemplo, aún su padre la abandonó. Quiere decir, hasta su padre la abandonó. Ella comió frutas, verduras, aún muchísima sopa. Como decir, también comió sopa, muchísima sopa. ¿Ok? Entonces, en este caso, no va a llevar el aún la tildación. Ahora, cuando hay una tilde disolvente, chicos, recuerdan ustedes, cuando aparece la tilde robúrica o tilde de ruptura, cuando aparece una vocal débil, que son la I y la U con tilde. Justo ahí hay que hacer una separación y esta va a ser la tilde disolvente. Si yo les digo a ustedes, seleccionen la opción que contenga tilde disolvente y ustedes ven una I con una U acentuadita, ahí es donde está. ¿Ok? Siempre va a ocurrir. Ahora, resulta que nosotros cuando hablamos de tildación enfática, que también lo vimos, recordemos que lo que es qué, quién, cómo, dónde y cuándo, que está preguntando, siempre va a llevar signo de interrogación. Pero en algunos casos, cuando yo no estoy preguntando directamente qué es lo que está ocurriendo, sino quiero buscar una manera sutil de informarme, debo tildarlo sin utilizar signos de interrogación, pero depende de cómo ustedes van a formular la oración. Yo puedo decirte, dime qué tienes. Te estoy preguntando qué tienes, pero no lo estoy haciendo directamente, sino es más como un modo de ruego, de dulzura, de preocupación, y por lo tanto no lo estoy colocando con signos de interrogación. El quién fue el ladrón, por ejemplo, como ustedes lo observan aquí, ¿quién fue el ladrón? Y aquí, ¿con quién regresaste? Este lleva signos de interrogación porque voy de frente con la pregunta. Y de repente te puedo decir, ¿con quién regresaste? Es como una pregunta ahí como que sí quiero saber, pero no quiero saber, ¿no? Y del mismo modo con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuándo no va acentuado el qué o el quién? Cuando lo uso como pronombres relativos. Yo, por ejemplo, puedo decir, dime que la despedida fue para siempre. Este que no está preguntando, no está interrogando, no es, simplemente me está complementando la oración. Quien desaprobó no viajará con nosotros. Es diferente que diga, ¿quién desaprobó? Porque no viajará con nosotros. Eso es diferente, ¿verdad? Pero yo digo, quien desaprobó, es decir, los estoy involucrando en un estado a un grupo de personas. Ok, esto ya de todas maneras ya lo hemos visto, chicos, recuérdenlo. Ahora llegamos a nuestra parte de ejercicios de aplicación. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a leer las siguientes oraciones y le van a colocar las comas y las i que faltan, según como corresponda.
Juan compró para la excursión pochoclos, caramelos, chicles, chocolates. Ustedes ven qué otra cosa lleva, pero solamente estamos colocando las comas y las i según corresponda. Igualmente Ana en su huerta tiene y ahí está nombrando. Ordena las palabras y escríbelas para formar una oración. Estas palabras ustedes las van a ordenar y me van a sacar una oración, ¿ok? Todas ellas, ordenándolas, tienen un sentido lógico. Entonces es su responsabilidad armármelas, la primera y la segunda. Muy bien. El siguiente ejercicio está relacionado con el sustantivo. Selecciona las palabras que son sustantivos, porque aquí de repente tienen verbos. Arrastra cada sustantivo a su lugar, quiere decir que usted de estos me va a decir, por ejemplo, niño, es común, usted me va a colocar aquí, por ejemplo, ¿no? Niño. Niño. Vamos a suponer que niño común. Niño, ya. Y lo vas a marcar aquí, porque ya lo utilizaste, lo vas a marcar aquí. Comunes, aquí no era. Ok, luego ciudad, luego Jaén, luego Toby, luego perro. Ustedes me van a colocar según sean comunes o según sean propios. Muy bien. Seguidamente me van a identificar, según lo que dice, el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. María está en el parque con sus abuelos y así cada una de ellas. Me vas a colocar en la línea donde dice sujeto, sujeto. ¿Cuál es? Si es María, Carmen, las botas, Pedro, José. Igualmente el predicado, cómo está conformado de cada una de estas oraciones. Y finalmente vamos a trabajar con la tildación. Copia y coloca la tilde diacrítica en los monosílabos cuando corresponda y debes cuidar tu ortografía. No creo que él no se dé cuenta. Ya sé el secreto de mi amiga. Tu hermano me lo dio a mí. Te tomas el té a las 6. Ustedes van a colocar aquí seguidamente, me van a volver a escribir y me van a acentuar correctamente. Luego, del mismo modo, aquí me van a colocar según ustedes crean, si va tú, él, cuál es el monosílabo que va, si lleva tilde. Esa es, por ejemplo, tu nueva almohada, si lleva tilde, si no lleva tilde. ¿Ok? Entonces, básicamente, chicos, esto resulta ser nuestro maratón y ustedes van a tener su tiempo estipulado para desarrollarlo. Faltan 10 minutos para la 1, ya luego lo vamos a revisar entre todos. Entonces, chicos, ha sido un placer. El día de mañana nos encontramos por aquí con razonamiento verbal. Continúo con los chicos que tengo en el Zoom.